Bienvenidos de nuevo, querida familia de escándalos de series turcas. Qué placer tenerlos aquí, en este rincón digital donde el chisme de celebridades no solo se cuenta, sino que se examina con la profundidad y el respeto que ustedes merecen. Hoy nos adentramos en una de las narrativas más fascinantes y, hasta hace muy poco, enigmáticas del panorama turco actual, una historia que trasciende el romance para rozar las fibras más delicadas de las relaciones familiares. Antes de zambullirnos en este océano de revelaciones, recuerden que su apoyo es el motor de este espacio. Suscríbanse, activen las notificaciones para no perderse ni un detalle y si valoran nuestro esfuerzo por traerles la información más cuidada, consideren unirse a la comunidad exclusiva tocando el botón de unirse para acceder a contenidos privilegiados. ¿Listos para desenredar los secretos detrás de las sonrisas? Quédense porque esto es Escándalos de series turcas. Durante meses, una bruma de conjeturas y un silencio atronador rodearon la dinámica entre el carismático Bararduk y la siempre protectora familia de su amada, Elçin Sangu. Los pasillos de la industria vibraron con rumores de un supuesto enfriamiento, una distancia que parecía insalvable entre el actor y el círculo íntimo de su pareja, en particular con su hermana, Gamze Demirci. Sin embargo, como el sol que disipa la niebla, un evento reciente llegó para reescribir por completo este libreto. Unas vacaciones compartidas que, lejos de ser un simple descanso, muchos interpretaron como el tratado de paz definitivo y el inicio de una nueva edad dorada para la pareja. Es imprescindible recordar, queridos seguidores de escándalos de series turcas, que Gamze Demirci no es una hermana más, en la narrativa pública, se ha colocado como la guardiana férrea del bienestar de Elçin. Las columnas más ávidas de conflicto señalaron una y otra vez la cautela de Gamze desde el comienzo de esta relación. Nadie sabe a ciencia cierta si esa postura nació de un instinto fraternal amplificado o de cicatrices del pasado, pero es innegable que su sensibilidad respecto a la vida privada de Elçin jamás fue un secreto. En los círculos más exclusivos se repetía una frase supuestamente confiada por Gamze a su entorno: "No quiero ver a Elçin triste". Esa sentencia parecía justificar el muro invisible que mantuvo a Bar a una distancia prudente. Pero, ¿qué ocurre cuando la perseverancia se encuentra con la sinceridad? Aquella lejanía, que muchos creyeron perpetua, fue vencida con una elegancia y una contundencia que nadie vio venir. La primera señal de deshielo, el preludio de la armonía actual, fue la presencia de Bar en el cumpleaños de Gamze. Aquella noche, según analistas y testigos, marcó un punto de no retorno. Bar no acudió como simple acompañante de Elçin, sino como un hombre dispuesto a priorizar a la familia, a convertirse en parte integral del universo emocional de su pareja. Las imágenes de esa velada, impregnadas de una intimidad respetuosa, enviaron un mensaje claro y poderoso: estoy aquí, y mi apoyo es inquebrantable. Fue entonces, cuentan, cuando el corazón de Gamze comenzó a ablandarse, dejando que el hielo de la desconfianza se derritiera ante la evidencia de un compromiso genuino. Y ahora, las fotografías de las recientes vacaciones desataron un torbellino de comentarios positivos, confirmando lo que aquella fiesta insinuó. Ver a Gamze, a su esposo y a su pequeña hija compartiendo el mismo espacio, la misma mesa y las mismas risas con Bar y Elçin es una prueba visual de una armonía familiar incontestable. No se trata solo de coexistir en un resort de lujo, se trata de la calidad en la interacción. Las posturas relajadas, la naturalidad de los gestos frente a las cámaras entrometidas, todo gritaba que el pasado distante, por fortuna, quedó atrás. Aquí, en Escándalos de series turcas, nos encanta analizar los detalles que otros pasan por alto. Y hubo uno que conmovió a las redes y merece toda nuestra atención: la interacción de Bar con la hija de Gamze. ¿Existe una prueba más dura para un novio que ganarse la confianza de los niños de la familia? La cercanía, el juego y la ternura entre Bar y la pequeña hicieron que muchos lo consideraran uno más. Esa conexión no se finge, es orgánica, es pura y sobre todo, es un poderoso indicador del carácter de él. Claro que sería ingenuo pensar que todo ocurrió de la noche a la mañana. Detrás de las sonrisas bronceadas de estas vacaciones hay una historia de esfuerzo y paciencia. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Bar trabajó con diligencia, en silencio y con humildad para ganarse a Gamze. Su respeto inalterable por las tradiciones de Elçin y la estructura familiar, su presencia constante pero discreta en ocasiones especiales y una comunicación privada sincera fueron las llaves que abrieron las puertas. Gamze, observadora aguda, advirtió ese cambio paulatino y empezó a ver a Bar no solo como el novio de su hermana,
sino como una figura de confianza para la familia. Hagamos una pausa, familia de escándalos de series turcas. ¿Qué opinan sobre la importancia del visto bueno familiar en una relación? ¿Creen que es crucial llevarse bien con la familia política para que el amor florezca? Cuéntenmelo en los comentarios, porque su mirada enriquece esta conversación. Y recuerden, si disfrutan de este análisis a fondo, un simple me gusta nos ayuda a seguir creciendo. Para Elçin, este viaje trasciende el turismo, es un bálsamo para el alma. Reunir a su compañero de vida y a sus parientes en un entorno armónico supone un alivio monumental. Quienes la conocen dicen que hacía mucho no la veían tan serena, tan resplandeciente, con una paz interior que se dibuja en su rostro. Las sonrisas espontáneas y el lenguaje corporal relajado que captaron las cámaras atestiguan a una mujer que ya no necesita elegir entre dos amores. Pero como siempre sucede en el mundo del espectáculo, hay una pregunta suspendida en el aire, cargada de expectativa: ¿son estas vacaciones el anuncio de una etapa más seria en la relación entre Bar y Elçin? ¿Es este vínculo cálido, recién afianzado con la familia de Mirchi, el preludio de pasos más significativos, quizá el matrimonio? Aunque ninguna de las partes emitió un comunicado oficial, y probablemente no lo harán pronto, las imágenes poseen una elocuencia que a menudo envidian las palabras. Todo apunta a que Bar, con la paciencia de un santo y la transparencia de quien ama, conquistó el bastión más difícil, el corazón de Gamze. El universo del chisme, tan propenso a la exageración, parece haber alcanzado esta vez un consenso inusualmente sobrio. Estas vacaciones no fueron una aventura más, sino el cierre de un capítulo de incertidumbre y el inicio de otro cargado de promesas. Para Bar y Elçin, ya no se trata solo de una pasión arrolladora, su unión mutó en un lazo más familiar, con raíces más hondas en la realidad. ¿Cómo seguirá esta saga? La curiosidad ya arde con fuerza. Nuevos detalles que emergieron en los últimos días del viaje demuestran que la conexión no fue superficial. Se afirma que la familia pasó jornadas completas reunida, del amanecer al anochecer, y que los momentos con la niña fueron particularmente memorables. La rápida adaptación de Gamze a la presencia de Bar y su comodidad a su lado fueron descritas por fuentes cercanas como el giro más decisivo. Para una madre como Gamze, la paz y seguridad de su hija son prioridad absoluta. Por ello, la comunicación natural y desenfadada de Bar con la pequeña influyó notablemente en su perspectiva, quizá más que cualquier gran gesto romántico hacia Elçin. Las conversaciones íntimas durante la cena se convirtieron en tema recurrente en las columnas sociales. Imaginen la escena: el pequeño grupo bajo las estrellas, charlando largo y tendido, riendo a carcajadas y por momentos adentrándose en asuntos serios de la vida y del futuro. La estampa transmitía la sólida impresión de una estructura familiar en formación, no de invitados incómodos. En particular, escucha atenta de Bar hacia los familiares de Elçin, su respeto constante en cada intercambio y su templanza fueron interpretados como señales inequívocas de la seriedad con la que él afronta esta relación. No es un capricho, es un proyecto de vida. Otro detalle que no pasó inadvertido fue el cambio visible en el ánimo de Elçin. Dicen que la actriz, por largo tiempo presionada por el foco mediático sobre su vida personal y su exigente carrera, por fin pudo respirar. Durante estas vacaciones, la armonía entre su familia y el hombre al que ama le concedió una paz interior que le resplandecía en la mirada. Personas cercanas comentaron: por primera vez, Elçin siente que no está en la línea de fuego. Esa libertad emocional es, sin duda, el mejor regalo que pudo recibir. Desde la trinchera de Gamze, el silencio en redes tras el viaje resultó tan elocuente como el ruido. Antes distante o críptica, ahora adoptó un tono más suave en sus publicaciones, subrayando conceptos como paz, unidad y familia. Aunque no mencionó a Bar por su nombre, los más atentos sostienen que estos mensajes sutiles no fueron casuales. Según rumores que circulan en los pasillos de ciertas productoras, estas vacaciones también funcionaron como una prueba significativa para Bar. No fue evaluado solo como el apuesto novio de Elçin, sino como un miembro potencial y funcional del clan de Mirchi. Y a juzgar por los resultados, habría superado la evaluación con nota sobresaliente. En particular, las largas charlas observadas entre el esposo de Gamze y Bar se interpretaron como otra señal potente de la creciente armonía, una camaradería serena que cimentó aún más su posición dentro del núcleo familiar. Así cerramos este capítulo con la imagen de una familia unida,
y de una pareja que logró atravesar uno de los obstáculos más complejos de cualquier relación, la aceptación del entorno. Veremos pronto campanas de boda para Bar y Elçin. Solo el tiempo lo dirá, pero aquí, en Escándalos de Series Turcas, mantendremos la mirada atenta sobre este hermoso viaje. Antes de despedirnos, quiero preguntarles directamente: ¿qué otra famosa pareja turca les gustaría ver atravesar este proceso de integración familiar? ¿Hay alguna celebridad en particular a la que debamos investigar para traerles un informe tan detallado como este? Ustedes mandan, así que llenen la caja de comentarios con sus sugerencias. No olviden que un me gusta ayuda a vencer al algoritmo y a llegar a más buscadores de la verdad. Suscríbanse si aún no lo han hecho y consideren convertirse en miembros del canal para apoyar este periodismo de entretenimiento independiente y de calidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, familia de Escándalos de Series Turcas.